¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Saúl Ezequiel Romero García y mi anteproyecto se llama La importancia de los derechos humanos y su implicación en la diversidad cultural. Y está enfocado en el contexto particular de la ciudad donde nací y crecí, que es la ciudad de León, Guanajuato. Aunque lamentablemente la semana pasada no tuve la oportunidad de hacer llegar la actividad número 6, en esta ocasión estaré realizándola a la par con el proyecto integrador para no perder la oportunidad de retomar el conocimiento que implicó esta actividad y que está ligada al 100% con el proyecto integrador de este módulo número 8. Em, Como hemos visto a lo largo del módulo, los derechos humanos están vinculados a la diversidad cultural, debido a la importancia que esta representa para la humanidad y es que al entender que vivimos en un mundo donde conviven diversas culturas dentro de un territorio particular y que todas ellas deben de ser tratadas con respeto, tanto en lo colectivo como en lo individualmente, es así que podemos darnos cuenta de que al defender los derechos humanos y la multiculturalidad es en realidad defender la riqueza de un país o una región. El contexto particular de mi ciudad es el siguiente. A partir de la década de los 90 se registran en la ciudad de León, Guanajuato, la presencia de familias pertenecientes a la región de Oaxaca, en particular la población mixteca, en un asentamiento irregular ubicado al lado de las vías del tren, del ferrocarril, en el espacio que ocupaba la estación de trenes. A partir de entonces han estado llegando comunidades indígenas, las cuales se han asentado de forma permanente en diferentes partes del territorio de la ciudad. La condición inicial de las personas indígenas es de migrantes pobres, lo cual ha contribuido a que vivan en medio de carencias y discriminación. El hecho de que provienen de otro estado y de otra cultura en condiciones de pobreza los coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad social. Las autoridades de León han realizado pocas acciones para mejorar la situación en la que viven las comunidades indígenas. Por ejemplo, el programa de gobierno de 2012 a 2015 del municipio establece que se debe elaborar un diagnóstico de la realidad indígena municipal, formular acciones en materia de derechos indígenas y fortalecer y dar seguimiento a la agenda del Consejo Consultivo Indígena. El plan de gobierno no permite observar si existe un enfoque de derechos humanos, pues menciona las acciones, pero no evidencia si consideran a la población indígena como titular de derechos, capaces de exigir prestaciones y conductas del Estado, ni si existirán mecanismos de consulta, participación o exigibilidad. En una manifestación organizada por la población indígena urbana de León, de la ciudad de León, integrada por las comunidades indígenas purépechas, mazahuas, otomíes, náhuatl y mixtecos, el 14 de septiembre de 2010, previa al reconocimiento del Consejo, mencionan que el Consejo tiene el objetivo de promover la equidad social para las comunidades y pueblos indígenas y la transformación en función de la diversidad cultural que habita en la ciudad. ¿Será acaso que con las acciones implementadas por el Consejo se puedan lograr tales transformaciones? En el estado de Guanajuato se ha mantenido a la población indígena de otras entidades federativas en una categoría de migrante, como si no fuera parte del territorio mexicano. Esto indica que aun cuando se les reconoce su permanencia, existe la expectativa de que algún día regresarán a su lugar de origen o simplemente se les considera que son parte de otro estado. Esta visión incide en la manera en cómo se diseñan las políticas públicas estatales municipales para la población indígena urbana. Desde este enfoque intercultural, como primer paso, es necesario reconocer la diversidad de culturas que existen en la ciudad de León para construir relaciones que permitan el diálogo respetuoso y horizontal entre ellas. El municipio debe implementar diferentes mecanismos de consulta y participación para facilitar la accesibilidad y la disponibilidad de toda la población sin distinción. El diálogo entre las culturas y el gobierno debe de ser permanente, efectivo y confiable.
asegurándose de que tengan las condiciones de igualdad indispensables. Este texto fue tomado de la Universidad Iberoamericana de León. Es un texto de María Fernanda Arias Dávalos, y en él podemos observar que en esta ciudad tenemos un grave problema en cuanto al respeto de los derechos humanos de las culturas indígenas que se asientan en el municipio. Culturas que llegan a la ciudad con la intención de mejorar su calidad de vida, pero que no son recibidos de la mejor manera tanto por las autoridades como por la misma población, que los considera como personas denigrables y carentes de derechos. La situación por la que las comunidades indígenas tienen que pasar cuando deciden asentarse en una zona conurbada como León es una problemática que no debería de existir si los gobiernos y la población en general fuéramos conscientes de que la multiculturalidad es al contrario de lo que se piensa, una forma de riqueza que engrandece al país. El objetivo de mi investigación es conocer la manera en que los gobiernos de otras regiones abordan la problemática de la multiculturalidad y cómo hacen para garantizar los derechos humanos de la población. Las preguntas para mi investigación son ¿en qué región del mundo existe gran multiculturalidad y cómo es que los gobiernos hacen para garantizar los derechos humanos de la población? También, ¿qué métodos se pueden tomar localmente que haga que la situación de la ciudad de León, Guanajuato mejore en cuanto a este tema? Esta investigación la estoy realizando debido a que es de suma importancia comprender y tener conciencia de la situación del municipio en cuanto a multiculturalidad, el respeto a los derechos humanos y ver de qué manera podemos mejorar como población en cuanto al respeto a los derechos humanos. El alcance geográfico de esta investigación se concentra solamente en la ciudad de León, pero también involucra otras regiones de donde provienen estas poblaciones indígenas que se asientan aquí, y también los lugares que vamos a investigar donde se lleva a cabo una mejor multiculturalidad en el mundo, si es que la hay. En este caso, la investigación la estaré realizando por mi cuenta en fuentes de internet. Y lo que pude encontrar como mejor ejemplo en el mundo acerca del respeto de los derechos humanos en el ámbito multicultural es precisamente un ejemplo de un país vecino que es de la misma región de Norteamérica, y se trata de Canadá. El multiculturalismo en Canadá describe lo siguiente. Durante las décadas de 1970 y 1980, el gobierno de Canadá bajo Pierre Trudeau adoptó oficialmente una política de multiculturalismo. Se ha descrito al gobierno federal canadiense como el instigador del multiculturalismo como ideología debido a su énfasis público en la importancia social de la inmigración. La Comisión Real del Bilingüismo y Biculturalismo de los años 60 es a menudo referida como el origen de la conciencia política moderna del multiculturalismo. La nación se compone de personas de una multitud de orígenes raciales, religiosos y culturales, y está abierta al pluralismo cultural. Canadá ha experimentado diferentes olas de inmigración desde el siglo XIX, y en la década de 1980 casi el 40% de la población no tenía orígenes británicos ni franceses, que siempre fueron los dos grupos más grandes y entre los más antiguos. El multiculturalismo se refleja en la ley a través de la Ley de Multiculturalismo de 1988 y la sección 27 de la Carta Canadiense de los Derechos y Libertades, y está administrado por el Departamento de Patrimonio canadiense. Actualmente Canadá cuenta con una de las tasas de inmigración per cápita más altas del mundo, impulsada por la política económica y la reunificación familiar. Canadá también reasienta a más de uno de cada 10 refugiados del mundo, y en 2008 había 65.567 inmigrantes en la clase familiar, 21.860 refugiados y 149.072 inmigrantes económicos entre los 247.243 inmigrantes totales en el país. Aproximadamente el 41% de los canadienses son de primera o segunda generación, lo que significa que 1 de cada 5 canadienses que viven actualmente en Canadá no nació en ese país. La ley de multiculturalismo de Canadá se introdujo durante el gobierno conservador progresivo de Brian Mulroney.
y recibió el consentimiento real el 21 de julio de 1988. A nivel práctico, un resultado de la ley fue que los fondos federales comenzaron a distribuirse a grupos étnicos para ayudarles a preservar su cultura, lo que llevó a proyectos tales como la construcción de centros comunitarios. En julio de 2000, el primer ministro Jean Chrétien declaró lo siguiente: Canadá se ha convertido en una sociedad postnacional y multicultural. Contiene al mundo dentro de sus fronteras y los canadienses han aprendido que sus dos idiomas internacionales y su diversidad son una ventaja comparativa y una fuente de creatividad e innovación continuas. Los canadienses, en virtud de la historia y la necesidad, están abiertos al mundo. El 13 de noviembre de 2002, el gobierno liberal del primer ministro Jean Chrétien designó por proclamación real el 27 de junio de cada año como el Día del Multiculturalismo Canadiense. Los datos confirman que Canadá ha fomentado la sociedad mucho más aceptable para los inmigrantes y su cultura que otros países occidentales. Por ejemplo, es más probable que los canadienses estén de acuerdo con la afirmación de que los inmigrantes hacen su país un mejor lugar para vivir, que los inmigrantes son buenos para la economía, y también son los menos propensos a decir que hay demasiados inmigrantes en su país, que la migración ha ejercido demasiada presión sobre los servicios públicos y que los inmigrantes han dificultado que los nativos encuentren trabajo. Pues como podemos ver en el ejemplo canadiense, el multiculturalismo ha probado ser una verdadera fuente de riqueza y un motor para la creatividad. También concluyo que para llegar a una verdadera sociedad tolerante y multicultural es necesario que la sociedad sea consciente de los beneficios que trae consigo aceptar y promover el multiculturalismo desde las esferas más altas en el gobierno hasta la población en general. Mucho se podría adaptar de la forma en que los canadienses han tomado el multiculturalismo como una forma avanzada que les ha traído beneficios en muchos aspectos al contexto no solo de mi ciudad, sino del país o el mundo entero. Mi experiencia al hacer una investigación científica en las ciencias sociales ha sido muy buena porque he tenido la oportunidad de conocer datos increíbles acerca del mundo en el que vivo y los contrastes que existen entre mi ciudad de origen y otras regiones en el mundo. Eso sería todo y pues muchas gracias por su atención.